Hola, soy el doctor Leonardo Isaí Pérez Quintas, soy médico especialista en imagenología diagnóstico terapéutica, egresado del Hospital Matilde Petra Montoya de la Fragua, el cual se está ubicado en la delegación Tláhuac de la CDMX, avalado por eh, la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy trabajando en el Hospital General 02 de Tulancingo, de Bravo, ubicado en el estado de Hidalgo. Y pues bueno, me tocó presentar el tema diagnóstico por imagen y su impacto en el uso racional de los antibióticos. Un tema bastante interesante, el cual vamos a ver a continuación. Primero que nada, la presente exposición evita ser exhaustivo en cuanto a términos radiológicos y su fin es realizar de la manera más didáctica un resumen en las cuales la imagen puede intervenir para ayudar en el diagnóstico de las enfermedades microbianas. Tratará de indicar el papel del imagenólogo en la lucha contra la resistencia a los antibióticos y pues no tiene conflicto de interés de ningún tipo, ¿no? Trataré de explicar de estas entonces un poco de la historia y su uso más característico o que yo he considerado característico en este caso de la radiografía, la tomografía, el ultrasonido, la resonancia magnética y una de las técnicas de imagen molecular de moda que es el PET-CT. Entonces, uno pensaría que en 1928, tras el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, las enfermedades infecciosas podían llegar a desaparecer e iba a conformar el triunfo definitivo de la medicina y de la ciencia contra las enfermedades infecciosas. Sin embargo, el panorama es muy desalentador, desafortunadamente. Actualmente, la crisis global de la resistencia antimicrobiana es una realidad, desafortunadamente, constituyendo actualmente una amenaza para la salud pública y esto queda reflejado en las estadísticas del 2019 donde se habla, se hace plausible que la resistencia a los antibióticos generaron 1.27 millones de las muertes a nivel mundial y que aunado a otros padecimientos, en total contribuyeron 4.95 millones de muertes. Se estima que este número aumente para el 2050 a cerca de 10 millones de muertes solamente de las enfermedades infecciosas con resistencia a los antibióticos. 10 millones de muertes para el 2050. Y que esto reflejado en costos, en dinero, vaya, genere cerca de $1 billón. $1 billón en costos en la atención médica para el 2050. Probablemente esto sea eh, causa por el uso empírico de los antimicrobianos, porque el diagnóstico preciso de la cepa que ataca al paciente, pues es lento o es incierto o nunca se llega a saber, de hecho. Y pues aunado que probablemente el uso de los antibióticos pues no sea el más adecuado. Entonces, ¿cuál es el papel de la radiología en la lucha contra la resistencia a los antibióticos? Pues es un auxiliar. La radiología puede ser tomada como un auxiliar indispensable para guiar al clínico y delimitar del conjunto de enfermedades que pueden ser posibles, reducirlos lo más que se pueda a un conjunto de una, dos, tres o hasta cinco enfermedades que pueden ser posibles y
con eso guiar a la terapéutica que se necesita, ¿no? Entonces la radiología nace con la radiografía, ¿no? La radiografía es un método diagnóstico que se encuentra disponible en la mayor parte de los servicios de salud a nivel mundial. Llega a ser la primera línea de imagen que es de referencia y pues bueno, es un método que utiliza como base la radiación ionizante y pues es una sobreposición de una estructura de tercera dimensión en una estructura bidimensional y que aprovecha los distintos niveles de absorbancia de los tejidos para reflejarse en una imagen en varias densidades radiológicas. Y todo esto nace con este señor, Wilhelm Conrad Röntgen. Él fue un físico nacido en Lennep, Alemania, el 27 de marzo de 1845. Descubrió los rayos X por error el 8 de noviembre de 1895, tras estar experimentando con tubos de Crookes. Su descubrimiento lo llevó a ganar el Nobel de Física en 1901 y junto con ello se logró tomar la primera radiografía de la historia, la cual es la mano de su esposa. Esta es una imagen de la mano de su esposa, que es Ana Berta Ludwig, muchas veces llamada como Ana Berta Röntgen, y se considera la primera persona de la historia de la cual se tomó una radiografía, ¿no? A partir de ahí, el uso de la radiografía tuvo un auge. Se empezaron a estudiar distintas patologías junto con ella y creo que si tuviéramos un ejemplo plausible o un ejemplo más claro acerca de la lucha contra las enfermedades infecciosas, pues se puede tomar que la radiografía tomó un papel fundamental durante las grandes epidemias. La más característica, pues, que yo elegí fue en la década de los 20 en Estados Unidos, la epidemia de tuberculosis. Entonces, en esta época, la radiografía tuvo un papel fundamental en la detección de personas enfermas de tuberculosis. Nótese que en la primera imagen de su mano izquierda, los equipos eran muy voluminosos y bueno, no se tenían eh, una gran conciencia debido al desconocimiento acerca de la protección radiológica, ¿no? Y en la imagen central, pues vemos la presencia de una radiopacidad con patrón de ocupación alveolar que afecta la mayor parte del ápice pulmonar del lado derecho y con áreas radiolúcidas ovoideas de bordes bien definidos en su interior, probablemente en relación a la formación de unas cavernas. Uno pensaría que la enfermedad de la tuberculosis ya ha pasado de la historia, pero ahora solamente cambió el predominio de la población que afecta, ¿no? Después de la vacunación, esta enfermedad quedó confinada a pacientes con inmunodepresión o inmunosupresión, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con VIH. Entonces, lo que vemos representado acá son imágenes de dos radiografías. La de su mano izquierda es una teleradiografía de tórax, en la cual eh, del lado izquierdo se encuentra una gran múltiples, en realidad una gran radiopacidad con patrón de ocupación alveolar que afecta de manera difusa el pulmón izquierdo y que se encuentra acompañada en su parte más superior, en la parte más apical del pulmón, pues, por una caverna. Y se encuentra de su lado derecho una radiografía lateral izquierda de cuello, donde se aprecia la rectificación de los cuerpos vertebrales y la deformidad de el cuerpo vertebral C3
acompañándose de un ensanchamiento de los tejidos blandos retrofaringios, los cuales se encuentran señalados con unas estrellitas rojas. Entonces, después de la radiografía, otro de los métodos de imagen que son ampliamente utilizados a nivel mundial, pues es el ultrasonido. El ultrasonido, como su nombre lo indica, ocupa ondas mecánicas de sonido para poder ser representadas en una imagen en blanco y negro. Y tiene una historia muy interesante. La historia comienza con el sacerdote católico Lázaro Spallanzani, que en el siglo XVIII logró comprobar que los murciélagos, para poder desplazarse a donde sea, no utilizan sus ojos, sino utilizan el sonido, ¿no? A finales, bueno, en la década de 1880, los hermanos Pierre-Jacques Curie encontraron que el cuarzo, al emitir vibraciones, puede generar electricidad. Y casi en ese mismo lapso, los científicos Lippmann y Boyd encontraron que ese mismo material, al momento de ser estimulado con electricidad, generan vibraciones y por ende pueden generar sonido. Todos estos descubrimientos permitieron que Paul Langevin en 1929 estableciera las bases teóricas para poder fabricar el sonar. Posteriormente, Sergei Sokolov en 1928 hizo las bases teóricas para que se pudiera, se pudiera detectar anomalías en piezas de metal a través de fórmulas matemáticas. Y con eso, en 1942, Floyd Firestone generó su aparato que utilizaba el sonido para detectar defectos en las piezas metálicas y el cual llamó refractoscopio. Esto en 1942. Todas las anteriores ideas eh, permitieron que Carl Dussig y George Ludwig y Francis Stutters en la década de los 40, bueno, de los 50, eh, pudieran establecer los primeros estudios en seres vivos. Carl Dusik lo hizo para el estudio de tumores cerebrales, empezando sus estudios en ratas, y después George Ludwig y Francis Stutters en 1949 los aplicaron para fines diagnósticos en la medicina humana. Desde entonces, el uso de los ultrasonidos ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo. Entonces, vemos en su imagen de la izquierda la primera imagen de un aparato de ultrasonido. Vemos que es robusto y tenía el inconveniente de que solo podía tomar una sola imagen, ¿no? ¿Quién diría que con el paso del tiempo podríamos llegar a tener la misma máquina que pudiera ocupar el espacio de uno de los bolsillos de nuestras camisas, ¿no? Y verlo incluso en una tableta o tener un equipo que podemos estar moviendo de sala en sala o incluso de cuarto en cuarto para poder evaluar al paciente en pie de cama. Eh, y con esto, pues bueno, la mayor ventaja que tiene el ultrasonido con la radiografía es que nos permite evaluar en tiempo real al paciente actualmente. Creo que uno de los ejemplos más significativos del uso del ultrasonido en las enfermedades infecciosas y que creo que es fácil de digerir y comprender es la presencia de abscesos hepáticos. Entonces, dado que el ultrasonido es ampliamente utilizado en la patología de hígado y vías biliares, me pareció correcto agregarlo acá. Tenemos dos imágenes de ultrasonido. La primera de su mano izquierda, pues ambas
para aclarar, son imágenes en modo B o en escala de grises, como ustedes quieren llamar. La de su mano izquierda se encuentra probablemente en los segmentos 7 u 8 de Queen Out, donde vemos en la porción más periférica y adyacente al diafragma una imagen ovoidea de bordes bien definidos, heterogénea, predominantemente hipoecoica con respecto al parénquima hepático, que genera un defecto o una solución de continuidad que comunica directamente al- a la cavidad pleural del lado derecho. Esto traducido es que el absceso hepático vertió su contenido al espacio pleural y de su mano derecha podemos ver una imagen o idea de bordes bien definidos, hipoecoica y heterogénea con respecto al parénquima hepático, ubicada en el segmento 3 probablemente del lóbulo izquierdo. Y en comparación de la imagen anterior, pues es un poco más limitada. ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido? La ventaja del ultrasonido pues es que nos permite adquirir imágenes en tiempo real. Prácticamente ya lo podemos utilizar en todos lados. Y pues bueno, es una de las primeras herramientas y de las más disponibles en la mayor parte de los hospitales. Vamos a explicar ahora la tomografía computada, ¿no? La tomografía computada es un método diagnóstico por imagen que es un poco menos disponible que las anteriores. El equipo es más voluminoso, por ende más costoso y pues tiene como principio utilizar los rayos X de la misma manera que la radiografía, pero hacer una reconstrucción mucho más detallada en un plano bidimensional. Es de una manera semejante a que toma las imágenes generando cortes de manera similar a una rebanadora de jamón. La ventaja que tiene es que puede generar múltiples reconstrucciones, ya sea en un plano axial, ya sea en un plano sagital, coronal o incluso eh, en tridimensional. Eh, Técnicamente permite ver cualquier parte del cuerpo con mayor nitidez. Sin embargo, hay ciertos problemas en la fosa posterior del cráneo o tejidos con gran cantidad de, o bueno, o áreas del cuerpo con gran cantidad de hueso, ¿no? Como lo es eh, la columna vertebral, sobre todo la médula espinal. El problema con respecto a la radiografía es que emite más radiación, su costo es mucho mayor y bueno, conforme los costos aumentan, pues la disposición del recurso va disminuyendo y necesita ciertas condiciones para poder establecer y posicionar el equipo. El equipo consta de un gantry y de una mesa que se va moviendo conforme va tomando los cortes de la imagen. ¿Sí? Este gantry tiene dentro un tubo de rayos X, de manera sencilla explicada, ¿eh? Un tubo de rayos X que va girando y del lado contralateral, hay equipos que tienen del lado contralateral múltiples detectores o que tienen detectores todo en todo el gantry, permitiendo que conforme vaya avanzando la mesa con el paciente, toda la información adquirida conforme la absorbancia de la radiación en los tejidos, a través del procesamiento de los datos en una computadora, se pueden adquirir imágenes, múltiples imágenes bidimensionales y junto con esta información se puedan realizar reconstrucciones en distintos planos, en plano coronal, en plano sagital
o, como ya se dijo, imágenes tridimensionales. Todo, todo esto de la tomografía fue posible gracias a los estudios de Alan Cormack y Godfrey Hounsfield. Alan Cormack se encuentra en su mano izquierda y Godfrey Hounsfield en su mano derecha. Ellos son considerados los padres de la tomografía. Sin embargo, de una manera más simplificada, Godfrey Hounsfield fue quien llevó a la práctica sus conocimientos, pudo realizar su primer tomógrafo para ver exclusivamente la cabeza, que con ese fin fue creado, y pudo hacer su primera imagen de tomografía revelando, bueno, que es la imagen que está en el centro y que revela la presencia de una masa cerebral. Actualmente, la tomografía es una herramienta invaluable en la investigación o en la exploración o en el diagnóstico de las enfermedades, como ustedes lo quieran llamar. Vean de su lado izquierdo una radiografía, una teleradiografía de tórax de un niño, donde lo único que señala las flechas, pues es el ensanchamiento pariliar izquierdo del mediastino, ¿no? Al momento de realizarle una tomografía contrastada de tórax, esta imagen axial que se encuentra en su mano derecha a nivel del, del arco aórtico, pues muestra la presencia de adenomegalias paraórticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero dar con esto? Pues es una herramienta que da un mapa más detallado de dónde se encuentra la lesión conforme con respecto pues a la radiografía. Entonces, la radiografía nos da una idea, la tomografía nos da la ubicación precisa. Con el paso de los años, pues bueno, el estudio de múltiples pacientes con las enfermedades nos ha permitido ver que pueden haber patrones radiológicos que nos permiten acercarnos a los diagnósticos de la manera más precisa posible. En este caso encontramos una magnificación eh, de una tomografía de tórax a nivel del arco aórtico, donde las flechas señalan la presencia de patrón de árbol de gemación y la flecha más grande la presencia de una caverna. Ahora, no es la única patología donde podemos utilizar la tomografía. Algunas patologías como lo son los abscesos hepáticos y los abscesos pulmonares también son muy diagnósticas las imágenes, sobre todo con el uso de medios de contraste. ¿Cuál quiere ser la finalidad? ¿O cuál es la finalidad de estas imágenes? Bueno, la tomografía en comparación con la radiografía y el ultrasonido pueden ser de mucha ayuda en distinguir entre patologías infecciosas y patologías no infecciosas, ¿no? Y los patrones radiológicos nos pueden ayudar a ver o a inferir que se trata de un agente infeccioso. Ahora, la tomografía no se ha quedado estática. La tomografía actualmente hay nuevas modalidades como es la tomografía con emisión de rayo dual, la cual nos permite hacer reconstrucciones todavía mucho más complejas. En este caso, se trata de unas reconstrucciones llamadas cinematic rendering, que vean que con respecto a lo que se está acostumbrado en la mayor parte de los hospitales, pues la diferencia de emisión, de que hay un foco de emisión de alta intensidad de los rayos X con uno de baja intensidad, permite que se distingan más los tejidos, ¿no?
y puedan llegar a ser posibles este tipo de reconstrucciones en la actualidad. Ahora, si la tomografía es una herramienta invaluable y da una localización exacta, la resonancia magnética logra incluso hacer un poco más diagnóstica que la tomografía. Entonces tenemos que la resonancia magnética consta de varias partes. Una de ellas pues es el resonador, que por dentro tiene un electroimán de mucha fuerza y mucha intensidad. Esta intensidad magnética, este magnetismo, pues tiene una dirección y su fuerza es tan intensa que pues logra alinear la mayor parte de las moléculas, en este caso siempre se toma de referencia el agua, hacia el gradiente del magnetismo, ¿sí? Entonces, además de, de este magnetismo, esta dirección de magnetismo que tiene el resonador, dentro tiene unas bobinas especiales, ya sea para cambiar la dirección del magnetismo o para cambiar la dirección a la cual se encuentran alineadas las moléculas y puedan eh, generarse diferentes ponderaciones. La historia de la resonancia magnética es mucho más compleja, ¿no? Empieza desde la década de los 30, desde que I. Rabi encuentra o establece los fundamentos matemáticos para dar el concepto de resonancia magnética. Posteriormente, en 1952, Bloch y Purcell estudian este fenómeno de resonancia magnética en sólidos y líquidos. Gunnar Lindström y Erik Odeblatt en 1955 establecen las bases teóricas eh, para el estudio de la resonancia en los tejidos vivos. Y Raymond Demedian fue quien hizo posible o quien hizo realidad el advenimiento del primer equipo de resonancia magnética. A él se le puede considerar como el padre de la resonancia magnética. Eh, Él comentó que en base a los estudios anteriores, la, reson- la resonancia puede ser utilizada en la detección en padecimientos como el cáncer y en 1972 realiza el primer resonador y en 1977 toma la primera imagen de resonancia magnética en humanos. Paul C. Lauterbur comenzó a desarrollar también su propio equipo de resonancia magnética. Junto con esto, eh, implementó los tensores de difusión. Los tensores de difusión son bobinas especiales que cambian la dirección del magnetismo y con ello, pues adquirir el juego de estos puede hacer de que se adquieran más rápidos las imágenes por resonancia magnética, ¿no? Y descubrió que al jugar con, con estos tensores también se podían hacer imágenes tridimensionales. Lamentablemente la patente pues quedó solamente con Raymond Damedian y pues él posteriormente generó su propia compañía. Entonces tenemos que Raymond Damedian en 1977 logra realizar el primer o la primera imagen o adquirir la primera imagen por resonancia magnética del cuerpo humano. Posteriormente, en 1978, funda Phonar Corporation, su propia empresa, y con esta trajo el primer equipo de resonancia magnética en 1980 para generar la primera imagen comercial en esta década. Entonces, ¿cuál es el papel de la resonancia magnética en las enfermedades infecciosas? Bueno,
como les dije, si la tomografía es un mapa de todo el cuerpo, la resonancia magnética la afina y aprovecha las diferencias de resonancia entre los tejidos para que su interfase sea mucho mayor y se puedan delimitar mucho mejor las estructuras. Se caracteriza entonces que este método diagnóstico pues es eh, muy esencial en la detección de patologías infecciosas del sistema musculoesquelético y el sistema nervioso central. Lamentablemente, conforme la tecnología se empieza a complejar, pues aumenta su costo y esto hace que la poca disponibilidad de este aparato pues sea un problema. Y aparte que se necesitan condiciones muy especiales para establecer un equipo de resonancia magnética. Entonces, tenemos acá una serie de secuencias de ponderaciones de imágenes en resonancia magnética. Son adquisiciones axiales donde las flechas señalan la presencia de una imagen empezando desde su mano izquierda en la imagen A, una imagen ovoidea de bordes regulares, bien definidos, hipointensa en la ponderación T1, que en la ponderación T2 es hiperintensa y que ante la administración de medio de contraste, teniendo como base la adquisición T1, pues presenta un realce anular. Este es el caso de un absceso cerebral. Sin embargo, no todas las imágenes con realce en anillo, no se equivoquen, quieren decir que es un absceso cerebral. Hay una serie de patologías que se pueden llegar a confundir y sí se necesita de, de especial meticulosidad para llegar al diagnóstico. Claro que hay otras modalidades como la espectroscopía que nos ayudan muchísimo a delimitar la enfermedad, pero bueno, como verán, la complejidad de la resonancia magnética hace que también de- sea necesario la toma de múltiples ponderaciones para llegar al diagnóstico. Bueno, esta es una serie de adquisiciones con múltiples ponderaciones a nivel del hígado, justamente a nivel de la bifurcación de la puerta. Entonces, empezando de arriba abajo, de su mano izquierda a su mano derecha, podemos ver primero una imagen con una adquisición axial en una ponderación T1 a nivel de la bifurcación de la puerta, donde vemos una gran imagen ovoidea de bordes lobulados, bien definidos, heterogénea, predominantemente eh, hipoecoica con respecto al resto del parénquima hepático, ¿no? Eh, que después de la administración de media de contraste, eh, el medio de contraste logra mostrar la presencia de múltiples trabéculas y el realce cada vez un poco más marcado, ¿no? Marcado. La segunda imagen es una fase arterial, después una fase venosa portal, una fase de equilibrio y las últimas dos son unas imágenes en difusión y mapa de C. La difusión es una secuencia especial de la resonancia magnética que busca ver qué tanto es el desplazamiento del líquido, tomando como referencia un filtro o lo más semejante a un filtro, eh, se podría decir, donde en este caso es un valor de 800, entonces el desplazamiento que tenga un valor un poco mayor a 800
pues va a tener intensidad. Cuando se hace un mapa de la diferencia de qué tanto es el desplazamiento con respecto al inicio, pues bueno, se puede obtener el mapa de esta explicación es lo más didáctica posible. Eh, Espero que pueda ser comprensible, pero bueno, entonces este mapa ve que el desplazamiento no es tan, no se desplaza el agua fuera de la masa localizada y este fenómeno se le llama restricción de la difusión. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, eh, o qué quiero dar a entender, mejor dicho, con esta secuencia de imágenes, que la interpretación de las imágenes por resonancia magnética es un poco más complicada que lo que es la tomografía, el ultrasonido y el resto de imágenes, porque uno tiene que tener una base sólida en la física y con eso ver el comportamiento de los tejidos con las distintas secuencias. Ahora, llega cada vez más lo interesante. Un área de la imagenología que lo cambió todo es la radiología intervencionista. Yo creo que esta frase puede ayudar mucho a comprender por qué, pues porque representa la única acción directa de la imagenología como tal, o sea, es la intervención de la radiología en la enfermedad. Creo que no hay una descripción un poco más precisa y con pocas palabras. Todo esto empieza con Sven Ivar Seldinger, que en la década de los 40 pues empezó a investigar los métodos más seguros para poder ingresar a los procedimientos, a la vasculatura del cuerpo y hacer que sus procedimientos sean más seguros, a tal grado que él llegó a generar su propia técnica y la llamó técnica de Seldinger, que fue publicada por primera vez en 1950. Y en lo personal creo que otra persona muy importante de la cual hay que hablar es Charles Theodor Dotter, que es considerado el padre de la radiología intervencionista. Este fue un médico nacido el 14 de julio de 1920. Eh, Se le considera el padre de la radiología intervencionista porque fue la primera persona en realizar un procedimiento mínimamente invasivo, una angioplastía, en 1964. Y este logró una gran hazaña en una paciente que tenía necrosado 3 dedos en el miembro inferior, pues a través de una dilatación por vía percutánea de la arteria femoral superficial, esta mujer pues pudo tener una evolución mucho más benéfica, limitando el área de necrosis y se habla que incluso salió del hospital caminando. Pero la radiología intervencionista no se quedó nada más en los accesos vasculares. Actualmente la radiología intervencionista pues permite generar procedimientos mínimamente invasivos para, en este caso, enfocándose a la plática de las enfermedades infecciosas, pues disminuir eh, los focos infecciosos limitados como son en este caso, los abscesos hepáticos. Eh, La radiología intervencionista utiliza todos los métodos de imagen disponibles, ya sea ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, para poder localizarse y, en este caso, poder colocar un catéter multipropósito en la lesión. Con esto, pues tiene múltiples ventajas. La ventaja terapéutica, pues es el drenaje, ya sea parcial o completo, del absceso, ¿no? A veces es posible colocar a través de estos catéteres medicamentos y también pues la toma de muestras de los abscesos o
de los focos infecciosos de los cuales no se quiera realizar cirugía, pues se pueden tomar muestras ahí para meterlos a un antibiograma y pues dar una terapéutica mucho más precisa, ¿no? Entonces, ¿para qué se puede utilizar la radiología intervencionista o cuándo lo pueden consultar? Enfocándonos nada más en las enfermedades infecciosas, ¿no? En el drenaje de los focos infecciosos que se encuentran localizados. Claro, estos procedimientos se realizan bajo ciertas condiciones especiales. Junto con esto, podemos obtener muestras y tener una mejor complementación diagnóstica, ¿no? Y la mejor ventaja, como es mínimamente invasivo, el paciente tiene una recuperación un poco más rápida que si se sometieran a las cirugías. Es por eso que se dice que esto cambió el panorama de la radiología y lo convirtió totalmente. Llegamos a, bueno, ya casi el final. Vamos a hablar de uno de los métodos de imagen más innovadores, de la imagenología molecular, en este caso el PET-CT. El PET-CT, si la tomografía y las bases físicas de la resonancia magnética son complejas, en este caso se aprovechan las propiedades del PET para localizar un evento llamado aniquilación, en el cual se trata de ver la interacción entre fotones con la materia. Y aplicando la tecnología de la tomografía como un mapa, pues ambas logran localizar dónde sucede este fenómeno. Para esto es necesario el uso de radiofármacos que utilizan positrones. El más utilizado es la fluorodesoxiglucosa. Y eh, este método, que, sobre todo por la fluorodesoxiglucosa, es utilizada ampliamente en el campo de la oncología, sobre todo porque se enfoca en ver dónde están las células con mayor metabolismo y por ende es donde llega más la absorción de la fluorodesoxiglucosa. Sin embargo, encontré un artículo interesante que en 2022 están tratando de utilizar eh, antibióticos marcados con radioisótopos para estudiar el metabolismo de las enfermedades infecciosas y se han llegado a conclusiones bastante interesantes. Entonces, en este estudio muestra la primera imagen, un estudio de proyección en una proyección MIP de mínima intensidad, de proyección de máxima intensidad, perdón, en la cual al administrar fluorodesoxiglucosa, pues las áreas más oscuras representan las áreas de más captación. Estas áreas de más captación son células metabólicamente activas. En este caso está pintada el cerebro, algunas células intestinales y acá lo que parece ser la próstata. Esta imagen pues fue tomada después de alrededor de 70 minutos de haber administrado el fármaco. Y si se dan cuenta, hay áreas de captación en el pulmón y parece ser que en el hueso. Este es un paciente con cáncer pulmonar y metástasis. Al momento de querer comparar la fluorodesoxiglucosa a los 2 días, en este paciente se le administró un antibiótico, en este caso es Trimotropin C11, donde, pues bueno, se ve que es un poco más específico para distinguir, o bueno, se distribuye a áreas más específicas que no son las tumorales. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizar antibióticos marcados con radioisótopos pueden ser de mucha ayuda en pacientes ya sean con infecciones crónicas. Y pues nótese que la distribución es diferente. En vez de ser en las células metabólicamente activas, pues son las células en primera que excretan el trimotropin y en segunda donde se metabolizan, que es el hígado.
Una paciente con trimethoprim con fibrosis quística, pues bueno, aparte de distribuirse en el hígado, pues también se distribuye en focos pulmonares que en el estudio reflejan que tenían infecciones crónicas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué es lo que quiere decir el autor con esto? El futuro de la imagenología molecular y el uso de los antibióticos marcados con radioisótopos pueden ayudar en casos complejos donde no se puede distinguir si son células inflamatorias o células cancerosas. Pueden distinguir bien en focos infecciosos que podrían pasar desapercibidos con otros marcadores. Entonces, el campo de la PET-CT ha ayudado en este problema, sobre todo en la investigación de infecciones resistentes, ¿no? Sobre todo en que es muy prometedor que estos medicamentos marcados pues puedan distinguir bien entre focos infecciosos y tumores, por ejemplo. Eh, Va a tener un futuro prometedor en pacientes que tengan esta tendencia a tener infecciones crónicas. Cabe recalcar que este estudio es interesante porque muestra que hay varios mecanismos de resistencia antimicrobiana que se encontraron ahí que pueden ser muy interesantes y eh, que promete evitar los tratamientos antibióticos innecesarios. Entonces, con toda esta información disponible, ¿qué es lo que yo les quiero dar a entender? El campo de la radiología puede ser muy orientativo para delimitar entre todas las enfermedades posibles, pues delimitar primero entre causas como pueden ser procesos cancerosos, inflamatorios, pueden ser muy orientativos a las enfermedades infecciosas. Por eso les recalco, por eso les recalco, siempre el contexto del paciente es muy importante. Y junto con esto, podemos ayudar a disminuir el mal uso de los antibióticos. El intervencionismo es una herramienta invaluable, definitivamente, en las decisiones de los focos infecciosos limitados, llegando a poderlos tratar de manera parcial o totalmente. Y el uso de la imagen molecular puede llegar a ser muy prometedor y es un campo de investigación abierto. ¿Qué retos encuentro con esto? Pues bueno, en este artículo de imagen en enfermedades emergentes, vimos que tuvimos una pandemia cerca con el COVID-19, entonces la formación de protocolos y la formación del personal ante las enfermedades emergentes es un reto grandísimo, sobre todo por la disponibilidad de información. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que establecer protocolos para todo evento y todo lo que se pueda, ¿no? La correcta sanidad de los equipos. Es importantísimo que los equipos siempre estén limpios, que los equipos tengan la menor cantidad de microorganismos posibles para que no contagiemos a pacientes o no podamos expandir enfermedades emergentes. Todo esto nos conduce a minimizar los contagios entre nuestros compañeros, personal de salud, con los propios pacientes o el personal expuesto ya sea a los equipos o a la propia enfermedad. Otro reto que creo que es muy importante recalcar es que pues tenemos que optimizar los recursos lo más que se pueda, ¿no? Y pues bueno, invito a todos a que, bueno, pláticas como esta te permiten estarte actualizando día con día y pues estar al pendiente de los reportes de organismos internacionales acerca de las enfermedades emergentes. Y pues bueno, esto ha sido todo. Yo creo que aquí les dejé
las bibliografías que les pueden resultar de mucho interés. La bibliografía consultada eh, para la realización de esta presentación, la verdad fue muy divertida. Y pues muchas gracias, Aliste, por darme la oportunidad de dar mi tema como experto, mi primer tema como experto. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, pues dejaré mi correo en esta presentación y pues bueno, muchas gracias a todos.